Marcos Hassan Yoga. Dentro de esta intención de el compromiso vertical y el desapego horizontal, en esta tu cuarta sesión de secuencia de esta práctica, experiencia y teoría de yoga, esta es la sesión de teoría. Y vamos a explorar cómo en este universo del cuerpo sutil, el concepto de compromiso vertical y desapego horizontal te puede ayudar a liberarte y a conectarte, a soltar las codependencias y las adicciones y establecerte en esta sustentabilidad conectada espiritualmente y funcional con el plano de la realidad, con una interdependencia sana con todas nuestras relaciones y el ecosistema. Por supuesto, es como el universo verde, el universo sustentable, la inteligencia emocional, la productividad, pero sin un capitalismo carnívoro, bueno, ¿qué es decir? ¿Cómo se dice cuando eres un... que te caníbal? Eres un caníbal, no. O sea, cuando estás en orden, en equilibrio, y lo que haces es funcional y sustentable. Pero luego, como, ¿quién decide si es sustentable o no lo que estoy haciendo? La verdad es que todos estamos llenos de historias y es lo que hemos estado viendo, cómo estas historias nublan esta sensación pura del yo soy, de este Yahvé Soham. Y cuando entendemos que las historias de la percepción, estos vritis, generan este obstáculo, pues también deseamos ser sin esas limitaciones y entonces ya con eso ya escogimos una dirección, tenemos un anhelo, ya vimos que es muy importante no compararnos con nuestras metas y es muy importante sí tener metas, tener expectativas, pero no poner nuestra felicidad en las expectativas. Nuestra felicidad ya estamos usando las expectativas para limpiar y purificarnos en el proceso y por eso hacemos este recorrido que va hacia ese estado en donde estamos libres de esas historias y entonces ya tenemos una dirección desde hacia. Y esta dirección es justo lo que nos permite andar como arrieros en el camino y pues limpiar y purificar lo que está pasando en nuestro interior. Esto que está pasando en nuestro interior, pues lo vamos a explorar. Por supuesto que no solo como lo hemos visto, en el cuerpo físico, en la cadera, en un cuerpo libre de dolor, sin drama, en un cuerpo que mueve las energías con orden y con plenitud, y en un cuerpo que se puede purificar a sí mismo también con muchísima calidad y fluidez. Y por eso, en esta parte, no solo vamos a pasar de todas esas posturas que ya hicimos de pie, en el plano sagital, en el plano coronal y en el plano transversal, esas posturas que van hacia adelante y hacia atrás en orden, equilibrando y eliminando esos dolores de la espalda baja, también regenerando esta sifosis torácica y ampliándonos con los brazos y las piernas a los lados, ayudando a que podamos sentir toda la energía con la que administramos nuestra dirección hacia el equilibrio, con esta coherencia y este conocimiento. Y también hacemos uso de las prácticas de purificación con los órganos internos bien exprimidos y con la columna también en orden y con esta habilidad de entender la alquimia segura y poderosa, sino que además vamos a incluir en todo esto pues el proceso de la respiración torácica y la respiración abdominal y vamos a observar cómo esto nos libera para hacer cosas increíbles como arcos y parados de manos y en realidad esos son testimonios de que estamos haciendo las cosas bien porque hemos ido liberando al cuerpo de las historias. ¿Te acuerdas que estuvimos hablando de cómo el yo soy puro está en orden, pero cuando las historias están obstaculizando la libertad de la respiración y la libertad del cuerpo, entonces el cuerpo empieza a tener síntomas y necesitamos esa medicina que nos provee la Ayurveda y que nos provee todo el sistema de yoga. Ahora, sigue siendo casi un parámetro de opinión, ¿no? Si tus historias son sanas, si tus historias están en orden o están en desorden. Y queremos saber si estas historias están obstaculizando nuestro camino o si son historias que ya están ecualizadas y neutralizadas o que se convirtieron en un aprendizaje sustentable. ¿Y qué crees? Sí hay una manera de autoevaluarnos para saber si estamos o no en equilibrio en el parámetro de los chakras. Y de hecho, yo le quiero dar las gracias a Regina Marco, que tomó un curso de 100 horas de certificación de maestros conmigo
hace muchos años, por ahí del 2007, justo antes de que entrara a dar clases en TV Azteca. Y pues, imagínate qué bonito que pasó de alumna mía a ser la maestraza que es. Y en algún momento se fue 7 años a vivir a Asia y en alguno de sus viajes de regreso me dijo, mira lo que encontré. Y me trajo unos cuestionarios que comparto en la certificación de maestros. La gente cuando llega a esa parte de la certificación de maestros se le vuelan los sesos porque hay preguntas impresionantes como de ¿y qué de la parte de ti que no nació? ¿Y qué de la parte de ti que no tiene género? ¿Y dónde naciste? ¿Y qué eras antes de nacer? Y cosas increíbles que te hacen reflexionar acerca del ser de una manera muy profunda. Pero luego hay otro cuestionario un poco más sencillo, que es este cuestionario que gira en torno a los chakras que hemos venido trabajando y platicando a lo largo de todas las sesiones. Estos chakras entendemos que son los puntos alrededor de los cuales gira la energía, las creencias que generan patrones de conducta que acumulan acciones alrededor de eso. Por ejemplo, si tú crees que eres una mala persona, entonces vas a tener un chorro de acciones que van en torno a la coherencia con esa creencia, que pues es una pereza. Bueno, igual es cosa de que le pongas atención. Y algunas otras personas, por ejemplo, creen que son lo máximo. Y entonces todas las cosas que hacen así súper altivas, pues van de acuerdo a esa creencia. Cada creencia que tenemos genera una persistencia de acciones alrededor de esa creencia. Entonces, esa creencia es el punto y la rueda son todas las acciones y la energía que se acumula alrededor de esa rueda. Y eso es a lo que se llama chakra, tus patrones repetitivos de conducta, que además suceden en el cuerpo físico, con órganos y sistemas fisiológicos que están conectados con componentes anatómicos como las piernas, los pies, las rodillas, la cadera, el fémur, las vísceras, por ejemplo. Todo eso que hablamos de las piernas, pues el primer chakra y la estabilidad. El segundo chakra, pues por supuesto las vísceras del bajo vientre, desde las de la digestión del colon y como los órganos sexuales y las vías que se utilizan también sexualmente. Luego tenemos también como todos los líquidos, todo esto tiene que ver con el segundo chakra, como órganos, como tejidos. Y cuando tenemos creencias, por ejemplo, con respecto a nuestra sexualidad, que generan un comportamiento, ponle tú, de abstinencia o de exceso, porque tu creencia está haciendo girar esa energía alrededor de ese aspecto de tu vida que incluye esos órganos, pues los huesos que están en esa zona y los ganglios que están en esa zona y los órganos que están en esa zona van a verse impactados por esas persistencias. Lo mismo pasa con el sistema digestivo, la sensación de capacidad, los órganos internos en las vísceras. Lo mismo pasa en el pecho y en las vías respiratorias y el pulmón, en la habilidad de circular y ser parte de toda la unidad. Y tus creencias con respecto a todo lo otro y tú y tu sensación de separación o de dolor o de protección o de sobreexposición. Lo mismo pasa con el parámetro de la voz y la expresión, la expresión de la libertad de hablar y decir lo que crees, y también lo que pasa en el parámetro que dirías como del cerebro, el sexto chakra, el tercer ojo, que también es como este deseo de entender y de empatar y de conocer y de ver tanto a la conciencia como cosas, y luego la conexión con el infinito. Estas diferentes creencias que tenemos en estos diferentes ámbitos o aspectos de la vida tienen un impacto en los órganos y vísceras, porque estas creencias generan patrones de conducta y acumulan energía y consecuencias en los tejidos. Qué bárbaro, parece que me eché un cafecito. Y cuando tú quieres saber si estas historias ya se curaron y están en orden, entonces puedes hacer uso de esta pequeña evaluación. Y la vamos a hacer, la voy a grabar de hecho para un podcast que estoy planeando muchísimo que tú visites, ya está allá arriba. Tiene su chiste encontrar estos puntos del podcast porque pues hace falta tener los códigos para entrar a exactamente esas publicaciones. Están en Spotify. Bueno, vamos a usar esta grabación también para eso, entonces me voy a poner los audífonos. Muy bien. Y si estás manejando, no cierres los ojos. Bienvenidos, yo soy Marcos Hassan. Vamos a evaluar nuestro sistema de chakras con esta autoevaluación que voy a compartir con ustedes en una forma de lectura. Entonces, escucha cada una de las preguntas que voy a emitir y mientras escuchas, permítete contemplar sin juzgarte si estas tendencias o estas creencias están sucediendo en ti o no están sucediendo en ti.
Y por la manera en la que lo voy a leer vas a entender una inflexión muy natural de si está en equilibrio o desequilibrio tu chakra, dependiendo de si la respuesta a las preguntas que estoy haciendo en ti es afirmativa o negativa. Entonces, voy a hacer, por ejemplo, 4 preguntas acerca de si tu primer chakra está en equilibrio, y entonces vas a tomar notas si todas son positivas o si todas son negativas, y luego vas a escuchar si tu primer chakra está en desequilibrio y también vas a tomar notas si todas son positivas o negativas, y así nos vamos a ir al segundo, al tercero, hasta el séptimo. Y de hecho te vas a dar cuenta que por lo general una persona, o sea, un peatón común, va a tener la experiencia de contestar. Va a haber como 3 cosas que te van a llamar la atención, así de que estas podrían cambiar. Y quiero que te quedes al final de esto con la sensación de abundancia de todas las creencias positivas que sí tienes en tu cuerpo, todas las historias que se han resuelto y que ya son funcionales, y las que puedes incluir en tus áreas de oportunidad para que las puedas trabajar con el tiempo. Porque como vimos en la sesión de filosofía de esta misma secuencia de práctica y de entendimiento de qué es yoga, las experiencias repetitivas que aparecen en tu vida es tu karma. Y para curar ese karma necesitamos quitar los obstáculos que están generando ese karma, que son creencias de apego y aversión. Y como dicen los Yoga Sutras, sí, la meditación ayuda a quitarlas, pero la única manera de resolverlas es ir a sus causas. Y las causas de las historias son las creencias que están detrás. Y esas creencias las vamos a evaluar en este sistema de chakras. Y vamos a empezar con Muladhara Chakra, tu primer chakra. Si el primer chakra está en armonía, vas a encontrar estas preguntas de manera afirmativa. ¿Te sientes arraigado y estable? ¿Tienes una relación sana y profunda con la madre tierra y con toda la naturaleza? ¿Confías en ti misma y en la vida? ¿Aceptas lo que llega a ti con gratitud? ¿Estás satisfecho con tus necesidades básicas y con quién eres? Tienes energía y fortaleza interna. Estas 5 son síntomas de que está en orden y en armonía tu primer chakra. Si no está en armonía tu primer chakra, es posible que te encuentres reconociendo estas creencias en ti. ¿Te sientes como en el aire? ¿Te sientes inseguro en el mundo y tu vida te parece una carga? ¿Buscas un exceso de posesiones materiales para sentir seguridad? ¿Te ves a ti mismo como una víctima y actúas como tal? ¿Buscas satisfacer tus propias necesidades sin importar de qué manera afecta a los demás y al planeta? Es difícil cumplir con las demandas de la vida diaria. Toma nota, si alguna de estas fueron positivas y quisieras que no fueran así, pues tal vez escríbelas, apúntalas o recuérdalas en tu interior. Vamos a ver el segundo chakra, que se llama Svadhisthana. Las primeras 5 que voy a leer, si contestas afirmativo a ellas, quiere decir que es tu segunda chakra. Aceptas el fluir natural de la vida y las emociones. Reconoces y expresas tu poder creativo. Eres abierta con las demás personas. La vida te sorprende y te entusiasma.
sentimientos y emociones son genuinos y claros. Muy bien, si contestaste afirmativo a todas esas, qué bárbara, vas muy bien, está en orden. Y cuando no esté en armonía, hay una pérdida de inspiración. Me cuesta trabajo disfrutar de las situaciones placenteras y a veces me comporto de manera adictiva con las situaciones placenteras. Utilizo mis emociones para manipular y controlar a las demás personas. No puedo reconocer mi capacidad creativa. Me pierdo en mis emociones fácilmente. Si contestaste positivo a algunas o varias o con una de estas, pues toma nota. Ese chakra tiene un detallito ahí, es difícil. Entonces, pues podemos ver cuáles de estos aspectos podemos unir a nuestras áreas de oportunidad y celebrar todo lo que sí tenemos en orden. Vamos ahora al tercer chakra, Manipura Chakra. Si estás en armonía, tienes la fuerza y la energía para lograr todo lo que te propones. Entiendes que todo lo que te ha pasado en la vida ha sido necesario para lograr ser quien eres hoy. Eres efectivo con todo lo que realizas. Tus acciones son efectivas. Te aceptas a ti mismo y respetas a los demás. Tus acciones están en armonía con las leyes universales. Contribuyen a crear mayor claridad y no mayor conflicto. Y cuando tu tercer chakra está en desarmonía, en inarmonía, entonces es muy fácil enojarme y creer que mi enojo es justificado. Manipulo y me da miedo soltar el control. Es muy importante sentirme aceptado. Evito cualquier reto desconocido. Me cuesta trabajo lograr lo que me propongo. Soy muy competitivo en todos los aspectos de mi vida. Tómala. Si contestaste ahí positivo algunas, pues ya viste. Y también alégrate de toda la capacidad que estás ahorita manifestando en tu existencia. Muy bien. Vamos a ver el chakra del corazón, el cuarto chakra, Anahata Chakra. Y cuando estamos en armonía, es muy fácil sentir una energía positiva cuando escuchamos. Irradio calidez, sinceridad y felicidad. Amo por amar, por la dicha de dar, y no espero nada en el proceso. Siento unidad y conexión con el mundo que me rodea. Tengo buena voluntad para ayudar a los demás. Experimento compasión. Cuando estás en armonía, estas las contestaste en positivo. Y cuando no están en positivo, entonces no soy capaz de recibir amor. Soy frío e indiferente. Soy codependiente, celosa, posesiva. Cuando doy amor, espero recibir algo a cambio. Me cuesta mucho trabajo perdonar. Le deseo el bien a mis seres queridos siempre y cuando hagan lo que yo quiero. Tómala. Muy bien, entonces vamos a ver ahora mejor el quinto chakra para que ya pasemos a lo siguiente. Si está en armonía, vas a contestar que sí a las primeras 5. Cuestiono mis propias ideas y puntos de vista.
Me doy a entender con claridad y eficacia. Acepto los puntos de vista de las demás personas y no trato de imponer los míos. No me da miedo enseñar mis debilidades. Uso mi expresión y creatividad para crear más claridad. Cuando no está en armonía, me cuesta mucho trabajo expresarme, porque pienso que mis opiniones no son importantes. Realizo acciones de manera condicionada. Uso mi creatividad para manipular a los demás. Estoy completamente apegado a mis puntos de vista y los defiendo cueste lo que cueste. Como que no se comunican mi mente, mi cuerpo y mi corazón. Bien, vamos a ver nuestro sexto chakra, Ajna chakra. Cuando está en armonía, comprendo muchas cosas de manera intuitiva. Me doy cuenta de que el mundo físico es una manifestación de algo más profundo. Reconozco que todo es un punto de vista. Puedo percibir más cosas que la mayoría de las personas, ya sea en cuestiones sutiles o en cosas muy prácticas de la vida cotidiana. Puedo ver la perfección en todo. Cuando no está en armonía el sexto chakra, entonces vas a encontrar estas creencias afirmativas. Mi vida está totalmente basada en la razón y el intelecto. Muy seguido me convierto en víctima de arrogancia intelectual. Percibo el mundo de manera dual. Tengo acceso a percepciones más sutiles que la mayoría de las personas. De hecho, estas percepciones se hacen muy fuertes y dominantes. Y me extraña, pero las considero como la única verdad, aunque solo la vea yo. Ay, me expando tanto que me cuesta trabajo relacionarme con el mundo. Y así tomamos nota para ver cómo estamos de ese sexto chakra. Y vamos llegando al séptimo chakra, la conexión de la coronilla de la cabeza al receptáculo del coito divino en lo más profundo y vertical del ser. Cuando estás en armonía de tu séptimo chakra, confío en la claridad más que en los puntos de vista. Cuando está en desequilibrio, confío en los puntos de vista más que en la claridad. Vamos a hacer en el interior de nuestra percepción las cosas más relevantes que fueron disfuncionales o que te gustaría resolver en tus creencias del primer chakra, del segundo chakra, del tercer chakra, del cuarto, del quinto, del sexto y o del séptimo.
y vamos a ver todo lo que sí funciona en nuestro Manipura chakra, en nuestro Svadhisthana chakra, en nuestro Manipura chakra, en Anahata chakra, en Vishuddha chakra, en Ajna chakra, en Sahasrara chakra. Y así podemos autoevaluarnos en cuanto a la calidad de nuestras historias y qué tanto nuestras historias han sostenido creencias que no nos están llevando a donde queremos llegar y que estamos dispuestos a disolver estas historias de nuestras creencias para podernos expresar en la realidad como si la queremos manifestar, como si la queremos disfrutar. Entonces, este es el momento en el que puedes, de una manera muy honesta y con una autoevaluación muy simple, darte cuenta de cómo las historias con creencias disfuncionales nublan o limitan este aspecto de nosotros que es puro y libre, y ahora sí podemos dedicarnos a la práctica de yoga para liberarnos. Y vamos a explorar cómo esta postura del parado de manos y el arco, más que un logro físico, se va a ir convirtiendo en una purificación corporal que nos va permitiendo una fluidez y una apertura para que el cuerpo esté libre de la mente. Y vamos a utilizar las técnicas y herramientas de la práctica de Hatha Yoga para hacer esa purificación de la mente en el cuerpo. Y por eso es que es tan increíble este universo de yoga en donde el ser, el espíritu, la mente, la conciencia que está por arriba de la mente, las herramientas que ayudan a liberar al cuerpo y a la respiración de la mente y que nos ayudan de hecho a generar armonía en la mente, nos van ayudando a que estos 5 cuerpos vayan reflejando ya en la respiración, el manejo de nuestra energía, una fluidez y una libertad, y luego en el cuerpo físico una fluidez y libertad también de todo este condicionamiento. Esto es de lo que se trata la práctica yoga. Vamos a estudiar nuestra sesión de anatomía y prepararnos para la práctica y la meditación. Cuando logramos purificarnos, logramos tener una mejor actitud. Y a veces es más largo el camino de purificar esas historias y difícil soltar y olvidar, podernos deshacer de esos recuerdos, de esa identidad y soltar esas historias y poder ya purificados fluir. Entonces podemos practicar la actitud del silencio y desde ahí el aprecio de las cosas tal cual son, ¿no? Dejar de ver el ruido y escuchar la lluvia y disfrutarla. Y de esa misma manera ver toda nuestra realidad, inclusive en situaciones muy difíciles, ver la abundancia, el honor y la dicha de poder percibir la riqueza. Muchas personas están o estamos en ocasiones identificados con el drama y eso hace que todo lo que veamos lo vemos con dificultad. Algunos hasta ven su abundancia con culpa y algunos ven su belleza como un obstáculo y otros ven el ser amado como algo que los invade. Y literal es que es cuestión de historias y puntos de vista. Entonces, regresamos a lo que vimos desde el principio de esta sesión de lograr el compromiso vertical y el desapego horizontal. Y la manera de practicarlo, inclusive si no hemos podido limpiar todas esas creencias, es sostener el aprecio, desde el aprecio poder ver la abundancia, desde la abundancia reconocer la gratitud y desde esta gratitud sentir la generosidad y el servicio y establecernos en devoción. Cuando vemos a Dios en todo, la abundancia en todo y conectamos con esta generosidad y estamos en servicio y lo hacemos con amor a eso que es el otro como uno mismo, donde no hay separación, donde hay el verdadero y único conocimiento que es mucho más simple que cualquier erudición. La erudición es poca cosa comparado a saber que somos todo y somos la unidad. Y desde ahí, volver a ver la realidad. Este hilo de actitudes,
es el que nos hace libres. Y vamos recordando el camino y vamos sintiendo cómo asciende la energía verticalmente y te conectas con el universo desde lo más profundo de ti. Y se hace fácil soltar las historias y reconectar con lo que es verdadero, profundo y ancestral. Tu compromiso vertical y tu desapego horizontal. Marcos Hassan Yoga.